Realmente fe, Señor, y qué procede de fe, qué no procede de fe, Señor, para que fundamentemos nuestra fe verdaderamente en tu palabra, Señor, y no en ningún acontecimiento de hombre ni en ninguna cosa extraña, Señor. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, nos reveles tu palabra, Señor, en el corazón, para que esta palabra, Señor, quede ahí adentro, Señor, en cada uno, y se logre el propósito que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos poner por obra, Señor, cada palabra que tú nos des, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Esta noche dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Simón, que antes, este hombre dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Entonces nos narra, aunque no narra muchos detalles, la palabra de Dios acerca de Simón nos está diciendo solamente muy poco, ¿verdad? Nos está diciendo solamente muy poco, pero nos dice que este hombre engañaba a Samaria, engañaba a toda esta región y se hacía, haciéndose pasar por un grande. Y cuando oímos que se hacía pasar por un grande, nos llega a nosotros la idea de que esto grande nos hace pensar que se hacía pasar por un grande como un hombre de Dios grande. Sí. Quizás se quería hacer pasar como un hombre como aquel Elías, o como aquel Eliseo, como aquel Moisés, como aquel grande, y se hacía pasar como un grande en Samaria. Pero dice la palabra de Dios que se hacía pasar, pero a través de brujerías, a través de magias que él había aprendido, de alguna manera había aprendido y se había desarrollado cierta habilidad en ellas, y entonces abusaba de esa situación y iba y se presentaba y engañaba a la gente. Así como ahora en la actualidad hay muchos magos que se ponen ahí, hacen sus propios shows en la televisión y presentan un espectáculo grande allá en Las Vegas y hacen campaña publicitaria, llega la gente, hacen ellos sus propios spots de televisión y anuncian anuncian su show y anuncian sus trucos. Y vemos que muchos de esos artes que ellos presentan parecen tan verdaderamente naturales, parece que proceden de un poder siniestro, de un poder sobrenatural, pero vemos que muchas de las cosas son solamente trucos, son solamente trabajos bien realizados, simplemente con el único ingrediente activo, en todos es de engañar, el engaño. Entonces hay todo eso, ¿verdad?, ahí presente. Y bueno, este hombre se presentaba de alguna manera en aquellos lugares y se hacía pasar por un grande y hacía trucos y hacía cosas, pero en realidad lo que dice la escritura era que en una versión nos dice que hacía brujería, ¿verdad? Sí. En otra versión nos dice que con sus artes mágicas engañaba a la gente y los tenía bien absortos. Entonces la gente cuando lo veían como un hombre superdotado, como un hombre más allá de lo normal, como un hombre sobrenatural, superior a los demás, y que con cuidado con que te metas con él, ¿no? Porque trae el poder de Dios y está bien fuerte, ¿no? Y aguas, si no te metas con él, así como algunos han querido aparentar muchas veces dentro de la obra de Dios, ¿verdad? Que algunos que nomás hablan y dicen, pero realmente el poder de Dios está bien ausente de ellos. Entonces así se hacía pasar por un hombre grande y dice que a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande.
toda la gente, la comunidad, la sociedad de su tiempo, los poderosos y los pobres y los grandes y los chicos, todos caían rendidos ante su carisma de él. Decían, porque este es el don de Dios, este es el poder de Dios. Y él lo único que hacía eran artes mágicas. Lo único que hacía era que a través de eso engañaba a la gente. Pero no era un hombre común y corriente, no tenía de grande, no tenía nada. Pero la gente ignorante creía que era el poder de Dios. Y así hay en las congregaciones, en los lugares, entre más grande, mucho peor. En muchos lugares hay gente que cree que porque está allá uno grande y hacen magias y hacen hasta trucos, créanlo hermanos, que hacen hasta trucos muchas veces. Trucos que ustedes solamente los va a ver en los casinos de Las Vegas. Trucos que los va a ver en los estudios Universal. Ellos los hacen ahí delante de la televisión, en los cultos, en los servicios cristianos. Y la gente cree que están ante un gran hombre de Dios, quizás ante un Eliseo, quizás ante un Elías en nuestros días. Es un hombre que los grandes y los chicos caen sublimados y caen rendidos ante ellos. ¿Y saben qué, hermanos? Es puro fraude. Puro fraude, hermano, porque muchas veces ni siquiera pueden componer realmente si el poder de Dios descendiera sobre ellos, ¿verdad? Y pudieran componer todos los pies chuecos y pudieran componer y hacer que el cojo que no tenga un pie de repronto le salga un pie y se quede ahí otro nuevo. Entonces, hermanos, yo creo que le ayudarían a todos los soldados que han venido de las guerras. Y ahora, por si fuera poco, por si alguien dijera, bueno, hermano, es que ¿cómo va a ayudar a todos los soldados de la guerra si no todos creen en Cristo Jesús? Bueno, aunque sean los que creen en Cristo Jesús, pues... Pero no es así. Un día este hombre, un hombre sinvergüenza, un hombre engañador, un día este hombre conoció a un verdadero hombre de Dios. Andando entre sus correrías y andando por ahí, de repente desciende Felipe, dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver el versículo. Pero dice que en el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí dentro de todos esos que creyeron, dice, también creyó Simón mismo. Y dice que después se bautizó y andaba siempre con Felipe. Andaba pegadito de Felipe. Y bueno, cualquiera diría, ay, qué buen hermano, tan comprometido, ¿verdad? Con Dios, tan entregado a Dios. Mira, nomás se metió, escuchó de la palabra de Dios, escuchó del Señor. Y mira, luego vino y anda pegado con los hombres de Dios, con los siervos de Dios, con Felipe el evangelista. Aquí anda junto de él, mira qué entregado. Pero el interés de él, de que andaba con Felipe, era porque veía que por la mano de Felipe Dios hacía cosas maravillosas. Que era un hombre verdadero de Dios. Y que por su mano hacían, dice la palabra de Dios, que había señales. Que Dios hacía las señales a través de la mano de Felipe. Y eso a él lo cautivaba. A él, porque él decía, bueno, yo hago un resto de cosas y yo sé mis trucos que me gasto, yo sé cómo le hago para engañar a aquella gente y les hago creer que yo soy un grande, pero ¿y este cómo le hace? Porque estaba ahí uno diferente, y este cómo es que le hace, y eso él lo dejaba atónito. Dice la palabra de Dios en el ¿qué versículo es donde dice? En el 13, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice, estaba atónico. Se quedaba maravillado. Decía, ¿bajo qué poder o cómo le está haciendo esto? Una de dos, o este es auténtico o trae unos trucos más buenos que los míos. ¿Verdad? Me dan ganas de preguntarle. ¿Será que le pregunto cómo le hace? Y después